Vamos a hablar, digamos, de cómo armar y mantener una huerta urbana. Lo principal, la apoyatura que vamos a utilizar, más allá de la práctica que vamos a hacer aquí, es el manual de horticultura urbana que lo tienen colgado en la página de la institución, de FUCAC. O sea que después, cualquier duda, digamos, para poder desarrollar mejor el tema, ustedes entran en la página y ahí lo pueden leer con detenimiento. Digo, simplemente se los voy a mostrar para que sepan, digamos, dónde está y cómo se usa, ¿correcto? Lo otro que le voy a pedir a alguno que me quiera ayudar hoy, uno. Un voluntario, un voluntario. Nada es complejo. ¿Cómo es tu nombre? Ramón. Bueno, somos tocayos. Mi primer nombre es ese. Bien. Ustedes recordarán, digamos, las almacigueras que hemos utilizado en oportunidades anteriores, digamos, para proyectar las plantas que hemos ido utilizando en todo este tiempo. Bien, acá tenemos una que está vacía, ¿ah? Ya hemos retirado las plantas que estaban acá, muchas de ellas las tienen en poder de ustedes, digo, y otras están sembradas en la huerta que tenemos aquí arriba en la azotea. Y ahora vamos a darle destino a estas que ya están cumpliendo su ciclo dentro de la almaciguera. Son todas plantas digamos, hechas aquí, donde primero preparamos la tierra, las semillas, y ustedes, digamos, vieron la evolución, son albahacas. Por supuesto, estas ya podrían haber sido, algunas fueron sacadas en oportunidades anteriores y ya están en desarrollo. Inclusive hace un rato veíamos a alguien que había traído una foto de cómo se había desarrollado. Estas quedaron un poquito más detenidas y ya están sufriendo algún, digamos, perjuicio en las hojas, ustedes lo verán, por el hecho de estar ya dentro de un recipiente que no es el adecuado para que la planta cumpla con todo su desarrollo. Por lo cual, ahora las vamos a sacar de ahí. Yo te voy a pedir que con mucho cuidado, para que ustedes vean la sencillez con que se puede sacar estas plantas del almacén, tomas la planta, la mueves un poquito hacia los costados, ¿eh? Sale entera con el cuadradito de tierra ya pronto, y la vamos a ir poniendo en estas bolsitas para después darle un destino. ¿Correcto? Te voy a pedir que las vayas, yo te voy abriendo las bolsas, yo te abro, o como quieras. Con cuidado, la sacás, la ponemos ahí, ahí va. Otra más. Vamos a sacarlas todas porque precisamos tener el recipiente, despacito, despacito, despacito. Lo haces hacia el costado, bien. Albahaca. ¿Cómo? Las bolsas son de nylon, simplemente para que ahora, después cuando le demos destino, ustedes la puedan llevar y no se les vuelque la tierra que tienen. Seguí sacando. Albahaca. Albahaca. Ahí va. Las ponemos acá. Bien. Podríamos poner aquí adentro para que queden más prácticas. Toma la bolsita, anda poniendo ahí. Bueno, como ustedes verán, es una tarea muy simple, digamos, de poderlas retirar. Vamos a poner acá arriba ahora y después las embolsamos. Dejarlas ahí y después las embolsamos. Yo lo que les quería demostrar con esto es que la utilización de este tipo de recipiente para iniciar el cultivo de cualquiera de las plantas que vamos a usar en nuestra huerta nos facilita tremendamente la tarea, porque siempre cuando vamos a trasplantar las plantas se genera, digamos, alguna pérdida cuando uno las arranca de los canteros o de las macetas donde están puestas. Como ustedes verán, acá salen con mucha facilidad. Y lo otro que me interesaría mostrarles antes de entrar a la parte de desarrollo práctico de esto, es que ustedes vean que prácticamente todo este cuadradito es raíz. ¿Ah? O sea,
qué importante es el desarrollo de las raíces para las plantas. Eso es una de las cuestiones fundamentales que ustedes tienen que tener en cuenta cuando van a iniciar un cultivo, digamos, urbano, un cultivo en lugares reducidos. O sea, la planta necesita fundamentalmente tener una capacidad de suelo muy importante, porque fíjense que esta planta, que tiene apenas entre 25 y 30 días de desarrollo, ya ha ocupado todo este espacio. O sea que en la medida que la planta siga creciendo, obviamente el volumen de tierra que va a utilizar de suelo es mucho más grande. Por lo cual ustedes siempre cuando van a diseñar una huerta tienen que pensar en el desarrollo futuro de la planta. O sea, ¿cuál va a ser el desarrollo? Hoy un compañero traía una planta que había llevado de acá con una maceta pequeña, hoy ya la tiene en una maceta que debe ser 3 o 4 veces el tamaño de la que la llevó, y la planta ha ido tomando toda esa superficie, pones ahí. Por lo cual, digamos, es importante tener en cuenta eso. Bien, ahí está. Te agradezco, déjalas ahí y pone esta que es para ti. Ahora te voy a explicar cómo tenés que hacer para poderla... Esta ya dejátela ahí aparte para después, con cuidado, llevarla. Vení, ponete acá de este lado. Bien, ¿cuál es el paso siguiente? O sea, yo lo que les quise mostrar acá era simplemente plantas que ya se habían desarrollado. Esta almaciguera consta de 3 partes. O sea, una bandeja impermeable que hace que no se pierda el agua, digamos, ni tampoco ensucie la superficie donde se van a poner. El lugar donde se van a desarrollar las plantas, que ya tiene un tamaño adecuado, y una cúpula que la función que tiene en este caso particular es generar un microclima dentro del recipiente que hace que las plantas se desarrollen con mucho más velocidad y a su vez optimizar el uso del agua, porque a lo que está cerrado, digamos, el agua que hay en la tierra, en el suelo en el cual están las plantas, por efecto de la respiración de las plantas y la irradiación de la luz solar que viene de forma externa, genera más temperatura que adentro. Entonces el agua se evapora, se condensa en la pared del recipiente y vuelve a caer y la planta la está usando en forma permanente. Por lo cual hace que nosotros no seamos tan dependientes como somos cuando las plantas están en macetas o en el suelo, que tenemos que estarlas regando en forma continua a los efectos de que tengan la humedad requerida, ¿correcto? O sea, uno de los requisitos básicos para diseñar una huerta es en qué recipiente vamos a iniciar nuestro trabajo, para no fracasar. No quiere decir que este sea el único recipiente que se puede utilizar. Se puede utilizar cualquier recipiente que ustedes imaginen que puede contener suelo, ¿correcto? Que ustedes tengan disponible. Pero si tienen que salir a buscar un recipiente, si tienen que ir a comprar un recipiente, lo mejor es comprar recipientes que ya nos permitan una tarea mucho más organizada. O sea, este tipo de almacigueras se venden en este tamaño, más chicas, más grandes, pero las que vienen con cúpulas son solo en este tamaño. ¿Correcto? Y a su vez las cúpulas estas tienen la ventaja de que se le puede regular aquí la temperatura interior. O sea, si hay una noche que va a bajar mucho la temperatura y va a enfriar, digamos, lo que nosotros hacemos es cerrarle totalmente la apertura acá, entonces no hay intercambio de gases entre el interior y el exterior y mantiene la temperatura y la humedad. Si vamos a ver que hay un excesivo calor en el ambiente, o sea, o va a estar un sol muy fuerte, pues le abrimos totalmente la respiración, eso hace que el intercambio de gases sea mucho más efectivo y baja un poquito la temperatura interior. Eso ustedes lo pueden manejar, ¿correcto? Bien, ahora vamos a proceder al otro paso que es fundamental cuando uno va a diseñar una huerta a nivel urbano. ¿Qué es lo que precisamos? Ya vimos cómo da resultado cuando uno utiliza un buen recipiente, un buen suelo, que ahora les voy a explicar qué tipo de suelo es,
Y luego las semillas. Vamos a utilizar este tipo de tierra que ya viene preparada y te voy a pedir que con mucho cuidado, agarrando el paquete desde aquí, le vas volcando en cada celda un poquito de semillas, tratando de no tirar afuera. Después lo acomodamos, despacito, despacito, despacito. Despacito, ahí va. Ahí va. Como ustedes ven, cae muy suave la tierra, muy suelta. Ahora yo les voy a dar la explicación de qué es lo que contiene este suelo. Ahí vamos, poniendo despacito, despacito. Toda tarea que se desarrolla con plantas, cuando nosotros hacemos horticultura o jardinería o cualquier actividad que involucre, digamos, manejar las plantas, siempre lo fundamental es tener paciencia. Las plantas funcionan en base a cuidados y a paciencia. O sea, nos enseñan a tener el tiempo que ellas requieren, a echarle un poquito más acá y acá, para poder, digamos, desarrollarlo. Llénalo bien. Acá este también, pasito, acá también, bien. Bueno, muy bien, espera un poquito. Ahí está. Lo movemos un poquito para que esa tierra, y llenamos la otra. Así ya aprovechamos las dos bandejas. Échale ahí, échale ahí, échale ahí, échale un poquito, un poquito. Ahí va. Échale un poquito más. Un poquito más, un poquito más. Un poquito más. Ya llegamos, no se apuren. Sobre todo las consultas las dejamos para el final de la charla, así sumamos todas las dudas. A ver si te alcanza, si no abrimos otra bolsa. Ponele ahí. Ponele en todos. Ahí va. Ponele acá un poquito, mira, esta le falta un poquito. Acá. Ahí está. Pone ahí. Muy bien. Bien. Dejamos por ahí. Dejamos por ahí que después lo vamos a completar. Bien. Como ustedes vieron, la tarea es muy rápida, muy simple, digamos, de poder poner el suelo adentro de la celda que va a contener la semilla. Bien. ¿Por qué es tan importante ver esta tarea y detenernos momentáneamente en esta tarea? Porque yo quiero que ustedes aprecien lo fácil que es poder, digamos, hacer esta tarea en nuestro hogar, en la casa, y lograr con eso tener, digamos, productos que son absolutamente naturales, que no contienen ningún tipo de químico. No te preocupes porque ahora cuando le ponemos la semilla la terminamos de completar. No tienen químicos, no tienen ningún residuo que sea tóxico para la salud. Acá no interviene ningún producto químico para mantener, digamos, sanas las plantas. ¿Por qué esta tierra está tan suelta, está tan, digamos, maleable para poderla utilizar? Simplemente porque esta tierra tiene una composición de turba, es un tipo de suelo, mezclado con coco molido, o sea, la barba del coco, digamos, que hace que sea más suelta, y no solo hace que sea más suelta y permita este tipo de desarrollo de raíces tan importante, que eso es lo que le permite a la planta poder crecer con velocidad, sino que a su vez absorbe mucho más cantidad de agua que un suelo común y la mantiene disponible para la planta. Es como si fuera un reservorio, hablando en términos llanos, es como si fuera una esponja que se llena de agua, que mantiene una cantidad importante de agua, digamos, y la va liberando a medida que la planta la necesita. ¿Correcto? Entonces,
Para tener un buen éxito en nuestra plantación, cuando vamos a diseñar una huerta, armar una huerta urbana, lo que tenemos que tener es, primero, elegir correctamente el recipiente. Segundo, elegir suelos que están ya preparados y que son hábiles para el trabajo. ¿Y por qué les digo este tipo de cosas? Porque si uno arranca, digamos, a veces con recipientes no adecuados, que mantienen demasiada cantidad de agua o no contienen la suficiente cantidad de suelo para desarrollar la planta, o utilizamos un suelo que acá en Montevideo particularmente se da mucho, que la mayoría del estrato de suelos que tiene el departamento mantienen una cantidad de greda, o sea, de arcilla muy importante que hace que el suelo sea compacto, pesado. Ustedes lo ven cuando las máquinas a veces trabajan en la obra pública, sale una tierra más bien rojiza, digamos, que es muy compacta, entonces eso hace que las raíces se desarrollen más lentamente y eso conspira contra el buen resultado. Entonces cuando nosotros hacemos tareas que terminan conspirando contra el buen resultado, nos frustramos y después no seguimos adelante con la tarea. Para no frustrarnos, buenos recipientes puede ser cualquiera. Yo siempre les pongo el mismo ejemplo. Hoy en día hay que tratar de reciclar materiales, porque si no todo lo que sea material plástico termina en la cadena de la contaminación. ¿Ah? Podemos usar los recipientes de agua, esos que se utilizan, digamos, que vienen con 5 o 6 litros. Podemos utilizar cualquier tipo de recipiente que pueda contener el suelo. Si lo vamos a hacer en un ambiente cerrado, controlamos la cantidad de agua que le ponemos. Si lo hacemos en un ambiente donde nosotros le vamos a echar agua habitualmente o está a la intemperie, tenemos que tener drenajes para que el exceso de agua pueda salir. Obviamente, ¿cuál es el ideal para una planta, digamos, cualquiera de interior o de exterior? Las viejas macetas de cerámica. ¿Por qué? Porque primero permiten la respiración del suelo, o sea, la cerámica es porosa y permite la respiración, digamos, del suelo que está dentro de la maceta con el exterior. A su vez conservan más cantidad de agua, porque a lo que tiene una pared gruesa y a su vez que respira, cuando le da el sol, no permite transmitir directamente ese calor al suelo que está dentro de una maceta. Si nosotros ponemos una planta en una maceta de plástico, y esa maceta, sobre todo las macetas que vienen ahora de color negro, está al rayo del sol, ese plástico que es muy, muy fino, deja pasar prácticamente in totum la temperatura, y a su vez el color negro absorbe más energía, digamos, transmite más calor. Entonces hace que el agua de ese suelo se evapore con mucha más rapidez. Lo único que tenemos que hacer no es que no se puedan utilizar, claro que se pueden utilizar, pero tenemos que ser más cuidadosos en echarle más cantidad de agua y en forma más seguida. O sea, repasamos rápidamente. Para poder tener un buen resultado tenemos que tener buenos recipientes y buen suelo. Y ahora viene el componente básico. Aparte de tener un buen recipiente y un buen suelo, tenemos que tener buenas semillas. ¿Ah? ¿Y por qué le digo lo de las buenas semillas? Porque la mayoría de las semillas que vienen al país son importadas. Y cuando vienen en recipientes que contienen un gas, el nitrógeno, que las mantiene, digamos, su poder germinativo, y cuando se fraccionan, ese nitrógeno se evapora, se sale del aire, es inoloro o incoloro, y la semilla queda expuesta a la inclemencia, digamos, o a las temperaturas ambientes. Como es un ser vivo, obviamente, al estar en un ambiente que no está protegido, empieza a perder capacidades de germinación. O sea, una semilla tiene un potencial de germinación determinado. Si pasa mucho tiempo, como que se va secando, va perdiendo esa capacidad de germinación y termina siendo, digamos, una semilla que queda infértil. Entonces, si queda infértil, no puede, digamos, fructificar. Entonces, nosotros hacemos todo el trabajo de conseguir un buen recipiente, un buen suelo, etcétera, pero ponemos una semilla de relativa calidad y capaz que podemos tener resultados como capaz que no. Y eso nos frustra y nos hace cuestionar qué es lo que hicimos mal. No hicimos nada mal, hicimos todo el trabajo bien, pero pusimos una semilla que no es hábil.
Y el otro peligro que hay hoy en día es que muchas semillas son transgénicos, o sea, son semillas que han sido transformadas para beneficio alimenticio, o sea, no tienen ningún poder, digamos, de generar ningún daño en sí misma, pero como son frutos de hibridaciones genéticas, las semillas no necesariamente reproducen el fruto que de donde nosotros obtuvimos la semilla. Pongo el ejemplo del morrón o los tomates, que es lo más común. Podemos tener un morrón espectacular y un tomate de un tamaño, de un color, de un volumen de pulpa muy importante. Juntamos la semilla esperando, digamos, multiplicar la planta y resulta que cuando sembramos esa semilla nos salen plantas que son aparentemente parecidas, pero que los frutos de ellas son todos distintos. ¿Qué pasa? Esas semillas están respondiendo a sus padres de origen. O sea, por eso digo, cuando uno va a utilizar semillas, siempre es conveniente hoy en día conseguirlas en una casa reconocida, digamos, de plaza, donde ustedes puedan, digamos, obtener, salvo que ustedes mismos sean los que reproduzcan las semillas, ¿correcto? Y si no, si tomamos semillas que a veces con mucha generosidad otros compañeros nos donan o nos proporcionan, las plantamos sabiendo que el riesgo de que no necesariamente el resultado va a ser idéntico a la planta de la cual aquella provenía la semilla. Y ya vamos a seguir contigo. Y les hago un comentario simple. Ustedes vieron lo que es el zapallo cabutiá, que es el que se comercializa, digamos, más habitualmente acá. Se comercializa por una cuestión muy simple, es un tamaño adecuado que se puede fraccionar, digamos, y el viejo zapallo criollo, digamos, sigue existiendo, es de muy buena calidad, pero el problema que tenían era que lo fraccionaban, vendían parte del zapallo y el resto, si no se vendía rápidamente, no tiene mucha conservación a nivel de la intemperie, por lo cual se fue optando comercialmente por el cabutiá. Bueno, para poder producir un cabutiá acá en el Uruguay, por ejemplo, hay que plantar una fila, en el caso de que sea en el campo o en el caso que sea en recipientes más pequeños, una fila de zapallo cabutiá y al lado una fila de calabaza. Ese zapallo que ustedes conocen, digamos, la calabaza es el zapallo más dulce, de una cáscara de un poquito color naranja. ¿Por qué? Porque la planta original del cabutiá no se autofecunda, necesita ser fecundada por el polen de la calabaza. Entonces, si uno consigue semillas de cabutiá y las planta, la planta va a nacer, se va a desarrollar, va a salir la flor y va a, digamos, a empezar a desarrollar un fruto que después no termina de desarrollarse y cuajar. Y uno dice, ¿qué hice mal? No hicieron nada mal. Simplemente esa planta necesita, para poder desarrollar el fruto, ser polinizada por otro tipo de planta, o sea, otro tipo de zapallo. Entonces, simplemente planten una y ahí van a tener, la calabaza va a dar calabaza y el cabutiá va a dar cabutiá. ¿Correcto? Bien, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a sembrar aquí con algunas semillas. Tenemos 4 variedades de semillas diferentes, digo, y después hablamos de algunas generalidades para la huerta que ustedes quieren hacer. Una son una semilla de una leguminosa, un poroto, digamos, que una compañera trajo, que no es típico de esta zona, pero dado que esta planta posiblemente ya se haya adaptado a este tipo de clima, se vaya a desarrollar. Vamos a hacer una prueba, digamos, sembrando algunas de estas semillas para ver qué resultado van a dar. Acá está quien las trajo. Le vamos a dar utilidad y ver a ver qué resultado tiene. Bien, como ustedes verán, esta semilla tiene un tamaño bastante grande, ¿correcto? Entonces, lo que yo le decía hoy, como estas semillas son frescas, tienen todo su poder germinativo.
Si uno las introduce en un ambiente adecuado, como es el suelo, ¿ah? La semilla inmediatamente va a tomar humedad y va a empezar a despertar, digamos, su poder germinativo y va a germinar. Si nosotros esta semilla la pusiéramos simplemente sobre el suelo y apenas la cubriéramos con un poquito de tierra, ¿ah? Ella va a germinar enseguida, como germinaban los germinadores que usábamos en la escuela, por ejemplo. ¿Ah? Pero ¿qué pasa? Como está a muy poca profundidad, va a emerger enseguida la planta. Esa planta es extremadamente delicada y cualquier, digamos, aplicación de sol muy fuerte o algunas aves la pueden atacar inmediatamente y la semilla, digamos, se va a comer la parte que va a germinar. Si esta misma semilla la enterráramos muy profundo, ¿ah? Ella va a empezar el proceso germinativo, ustedes no lo van a ver, va a intentar llegar a la superficie y no lo va a lograr, porque va a agotar toda su energía, digamos, desde la profundidad para salir. Bien, ¿qué les quiero significar con esto? Que cada semilla necesita una profundidad adecuada para poder germinar y desarrollarse plenamente. Como no vamos a hacer un libro poniendo la profundidad de siembra de todas y cada una de las variedades de semillas que hay, que son enormes, ustedes mantengan lo que yo les digo siempre, una fórmula matemática. O sea, hay que enterrarla 2,5 veces el diámetro mayor de esta semilla. Esta semilla tiene aproximadamente 1 centímetro, pongamos, ¿ah? Entonces, si nosotros la enterramos 2,5 centímetros, si esto fuera un suelo permanente, ¿ah? La semilla va a salir en condiciones óptimas. Si fuera alguna de las otras semillas, digamos, más chiquita como el cibulé, el tomate o la albahaca que tenemos acá, hay que ponerlas apenas sobre el suelo y ponerle un poquito más de suelo arriba, porque la planta inmediatamente, y así con todas las demás semillas. Si fuera una acelga, por ejemplo, que es una semilla grande, o una zanahoria, digamos que es una semilla un poquito más mayor, la tenemos que enterrar un poquito más, ¿correcto? Bien, te voy a pedir que estas que están acá, las introduzcas casi hasta el fondo y las tapes, una por cada casillero, usando así la diagonal para que sepamos dónde están, acá. Usa estos 8 casilleros. ¿Ah? La introducimos, la tapamos con el mismo suelo y después vamos a hacer la experiencia. Perfecto. Bien, ahora vamos a proceder con lo que son semillas de menor porte. En este caso es cibulet. ¿Qué hacemos? Si compramos un sobrecito de semillas, como es este, ¿ah? Tomamos una tijera, lo abrimos, ¿ah? El sobre. Puede ser de cualquier casa seria, digamos, que venda semillas o cualquier comercio que venda semillas. Lo que ustedes se tienen que fijar que todos los sobres tienen fecha de vencimiento. O sea, que esté dentro del plazo en el cual es utilizable. Si pasara ese plazo, no quiere decir que la semilla al otro día, igual que pasa con los medicamentos, cayera su poder, digamos, germinativo en forma abrupta. No, va a irlo perdiendo en el tiempo. Cuanto más alejado de la fecha digamos, de vencimiento, menos va a ser el poder, entonces tenemos que echar más cantidad de semillas. Lo que vamos a hacer ahora acá, vamos a utilizar una pequeña cuchara de té, sacamos unas poquitas semillas y en estas casillas que están acá, le esparces apenas un poquitito, o sea, esta cucharita ya da para todas estas. Hace esa otra de ahí, esta línea de acá. Acá, bueno, ponle así, ahí va. Ahí va. Echamos así, bueno, está acá, aquí, y sacamos un poquito más para acá. Muy bien, ya está. Permíteme esa que queda. Ahí va. Bien, y así vamos a hacer con las otras semillas, lo hacemos
posteriormente a la charla. Agarramos un poquito de tierra, agarrarle y ponerle por arriba, porque son semillas muy livianas. Echarle por arriba, echarle por arriba, echarle por arriba. Ahí está, acá un poquito más. Ahí va, perfecto, bien. Obviamente el otro procedimiento, ya está. El otro procedimiento que queda es ponerle el agua, que no se la vamos a poner en este momento porque esto hay que trasladarlo. Le ponemos el agua, le ponemos la cúpula, ¿ah? Y con esto la planta se va a desarrollar. Y ustedes cuando vuelvan dentro de unos días van a ver cómo crecieron las plantas. Obviamente que la cantidad de semillas que pusimos acá van a salir una cantidad enorme de plantas. O sea, te voy a despedir, así te podés sentar tranquilo. Acá está tu planta. Ah, la tienes ahí, perfecto. Toma asiento y te agradezco mucho. O sea, en este recipiente van a nacer una cantidad de plantas. ¿Ah? Nosotros lo que tenemos que hacer después es ya tener pensado dónde vamos a trasplantar estas plantas. O sea, siempre que la planta va a salir de acá y va a ir, digamos, a su lugar definitivo, ¿ah? Lo que ustedes tienen que pensar es cuál va a ser el desarrollo futuro de la planta. O sea, qué volumen va a tener esta planta, para que ustedes vayan diseñando el lugar de la huerta que ustedes van a utilizar. O sea, ¿cuál es el desarrollo futuro? O sea, una albahaca crece mayoritariamente en la vertical. Siempre acuérdense de lo que yo les digo. O sea, la cantidad de raíces. Toda planta, los árboles, estas plantas pequeñas, todos tienen un equilibrio que es un volumen de la parte verde, que lo que ustedes ven, equivale a la cantidad de raíces que hay. Si yo corto la planta acá arriba y la podo, o le saco parte de sus hojas, la planta lo que va a hacer inmediatamente es eliminar parte de sus raíces, porque si no ya entraría en desequilibrio, o sea, tendría una usina que le está mandando una cantidad importante de alimento a una planta que no lo puede procesar porque no tiene las hojas suficientes. O a la inversa, si yo al sacarla del recipiente necesariamente le elimino una cantidad de raíces, la planta cuando ustedes la trasplantan lo primero que va a hacer es eliminar una cantidad de hojas. Entonces tampoco nos puede generar angustia o preocupación que cuando uno trasplanta una planta, ve que la primera reacción de la planta es achicarse. Eso lo está haciendo para volver a lograr equilibrio entre la parte verde y la parte, digamos, radicular. Una vez que logra ese equilibrio, la planta vuelve a crecer. Entonces, volvamos al tema del que estamos hoy, que es cómo desarrollar una huerta en nuestro domicilio. O sea, lo primero es buena tierra, buen recipiente, buena semilla. Cuidados para que esto se desarrolle adecuadamente. Una vez que se desarrolló en digamos, superficie pequeña, tenemos que tener pensado dónde la vamos a trasplantar en forma definitiva. ¿Ah? Y siempre que utilicen, digamos, algún tipo de recipiente, por eso yo les digo que consulten el manual. ¿Ven? Ahí tienen, digamos, una huerta ya un poco más desarrollada en un lugar afuera, digamos, aéreo, donde hay una cantidad de lechugas. Pero ustedes vean que las lechugas están plantadas simétricamente. Aparte de la estética, eso tiene que ver con lo que yo les decía recién, los recursos que necesita la planta para poderse desarrollar. La distancia que hay entre una planta y la otra, entre una fila y la otra, es la que va a necesitar la planta para desarrollarse en forma definitiva y la cantidad de raíces que van a estar ocupando ese suelo. Si nosotros las pusiéramos más juntas, por tener más cantidad de lechugas, lo que nos va a pasar es que se van a desarrollar más pequeñas, porque están compitiendo por la misma luminosidad y por el mismo suelo, ¿correcto? Y si las pusiéramos más esparcidas, estaríamos desaprovechando un terreno porque no necesita la planta
tener tanta cantidad de superficie para desarrollarse. O sea, ustedes siempre piensen, obviamente cuando la ponemos, disculpen que sea insistente en esto, pero es muy fundamental, cuando recién la ponemos la planta es chiquita. Entonces nos parece que hay mucho espacio entre una planta y la otra. Pero ustedes siempre piensen cuál va a ser el desarrollo futuro. Y lo otro, si lo vamos a hacer para nuestro consumo, lo que tenemos que hacer es sembrarlas en forma escalonadas. O sea, cada 10 o 15 días ponemos plantas nuevas. Cuestión de que cuando empiecen a terminar su desarrollo, nosotros empezamos a consumir las primeras y las otras están todavía en desarrollo, ¿correcto? La ubicación. Es importante que las plantas tengan, digamos, buena luminosidad. No necesariamente tiene que ser la luz del sol directa, pero sí necesitan luz. La luz artificial también sirve. Correcto, pero necesitan luz, necesitan suelo, y suelo que tiene que ver con el diseño de nuestra huerta. Siempre los recipientes para plantas en forma definitiva deben tener entre 25 y 30 centímetros de suelo. ¿Correcto? Lo que sea, una maceta, un cantero, tiene que tener entre 25 y 30 centímetros de suelo para poder desarrollarse. Bueno, después tienen la mayoría de las recomendaciones, la tienen en el manual, ustedes lo pueden ir consultando. Hoy vamos a hacerlo un poquito más acotado la charla y quedo a disposición de ustedes si tienen alguna consulta. Sí, dime. No.